pienso en qué me gustaría decirles, lo primero es contarle un poco la historia de Steve Jobs. No sé si ustedes recuerdan ese discurso que él dio en la Universidad de Stanford y decía Steve Jobs, miro mi trayectoria y uno de los puntos para atrás, decía, ¿verdad? Y él tomó cursos de caligrafía y finalmente fue lo que le dio la oportunidad de que Apple se posicione en el lugar donde pudo estar, en el mejor lugar, porque era la única computadora que tenía letras de forma, ¿verdad? Letras cursivas, ¿verdad? Y él decía, por ejemplo, si él tenía esa visión, si él sabía dónde iba a estar, seguramente muchas oportunidades más iba a aprovechar. Entonces, teniendo en cuenta el aprendizaje de Steve Jobs, nomás yo les digo a ustedes, jóvenes, de que realmente la universidad no nos da todo, pero la universidad nos da todas las oportunidades para aprender. Y quizá en 6 años luego, ya en mi época, era muy, digámosle, el tiempo y la carrera no nos podía formar del todo. Y yo les sugeriría que realmente traten de tener capacitaciones alternativas fuera de la universidad y sobre todo en temas que hoy son tan necesarios, ¿verdad? Por ejemplo, uno cuando va a ejercer la profesión y inicia su trabajo en recursos humanos, uno se da cuenta que lo primero de lo cual carecemos y que no nos forma la universidad es en lo que tenga que ver con los negocios, ¿verdad? Sabemos muy poco de contabilidad, sabemos muy poco de finanzas, quizás no entendemos muchas cosas de los negocios, ¿verdad? Y realmente es tan necesario que nosotros como profesionales entendamos las organizaciones desde el lenguaje organizativo y desde ahí podamos brindar los resultados. Cuando nosotros nos sentemos en la mesa con otros colegas, con los colegas de ventas, con los colegas de marketing, con los colegas de operaciones, de logística, etcétera, nosotros tenemos que entender el lenguaje de cada uno de los negocios que van a ser nuestros pares. Entonces es súper importante que ustedes hoy ya empiecen a unir esos puntos para adelante, no los puntos para atrás, no cuando necesiten esos conocimientos que ustedes digan, pucha, qué bien me hubiese hecho conocer algo de contabilidad o conocer algo de finanzas o de alguna otra materia, por lo menos entender algo básico, ¿verdad? Entonces, realmente les aliento a que ustedes puedan avanzar en ese sentido y tomar cursos, buscar en internet, anotarse en Coursera, que hay muchísimos cursos gratis, ¿verdad? Hay miles de plataformas que son gratuitas para estudios de conocimientos básicos, ¿verdad? Que son totalmente abiertos y gratuitos, ¿verdad? Entonces aprovechen, realmente sean curiosos, ¿verdad? Y cuando uno llega a la organización, cuando uno llega a la empresa, generalmente ingresa a empresas donde tienen una metodología de gestión, tienen una metodología de trabajo, ¿verdad? No sé, puede ser ISO, puede ser algún sistema de gestión Lean, puede ser que alguna organización tenga Agile, ¿verdad? O TPM, etcétera, ¿verdad? Y nosotros no sabemos ni siquiera qué es eso, ¿verdad? Y realmente tenemos que nosotros ya previamente conocer o informarnos, por lo menos entrar en YouTube, lo que sea, ¿verdad? A mí me hubiese gustado mucho, por ejemplo, que la universidad haya cursos de Excel, porque realmente no saben ustedes lo que se usa Excel y cómo usamos los números cuando empezamos a trabajar en las organizaciones, ¿verdad? Yo les digo, Excel es una herramienta fundamental. Nosotros muchas veces no ingresamos a estudiar psicología porque decimos, a mí no me gusta tanto el tema de los números o me gusta más lo leído, ¿verdad? Y sin embargo, algo muy importante es el manejo de los indicadores, el manejo de los KPI, el manejo de los números y sobre todo también la estadística. Creo que hay un micrófono abierto y está acoplando. Si pueden cerrar para que no acoplen nomás. Creo que es el tuyo, Sergio. Ahí está. Ahí ya no acopla más. Genial. Hágame pregunta en cualquier momento nomás. Estoy abierto, ¿verdad? Y hoy en día, no le digo solamente Excel y estadística, sino que va mucho más allá. La ciencia de datos está mucho más avanzada y realmente hay hasta data analytics de recursos humanos, ¿verdad? Entonces, si no manejamos Excel, muy difícilmente vamos a poder avanzar hacia el data analytics, ¿verdad?
En estos últimos años, también un conocimiento que se ha posicionado muchísimo en la gestión de recursos humanos, la gestión del talento, la gestión de las personas, ha sido la comunicación interna, ¿verdad? A mí me tocó liderar una asociación de comunicación interna y realmente es impresionante todo lo que hoy en día podemos hacer desde la profesión con las comunicaciones internas y cómo la comunicación en sí es una ciencia en la cual nosotros tenemos que entrar a trabajar desde nuestra profesión y es un área donde se necesita tanto, ¿verdad? Y no les digo solamente manejar una intranet o manejar canales de comunicación, sino realmente trabajar con los líderes, las competencias de comunicación, trabajar también la comunicación corporativa, trabajar mucho acerca de campañas internas, cambios culturales, etcétera, ¿verdad? Y si nosotros no tenemos ciertas nociones de comunicación interna, también vamos a estar un poco retrasados, digamos, en nuestra gestión. Y en mi época, por lo menos, comunicación interna no era un tema que se da en la facultad, ¿verdad? La otra, también hay herramientas muy avanzadas de evaluación, de test, ¿verdad? Investiguen, vean las nuevas herramientas, ¿verdad? Y sobre todo herramientas que agregan valor. Más adelante voy a hacerle un comentario con respecto a herramientas que agregan valor y comentar un poco un caso, ¿verdad? Muchas historias seguramente le voy a comentar en esta media hora de charla, ¿verdad? La otra competencia, que no es un conocimiento, pero sí una competencia que van a tener que desarrollar en todos estos años para formarse desde el punto de vista laboral, tiene que ver con competencia de liderazgo. Y eso no se estudia, no es un programa. Muchas veces la gente se mete a un programa de liderazgo, realmente ejercer el liderazgo y poder participar en grupos, liderar proyectos, ¿verdad? Y la universidad ofrece tantas oportunidades que para ustedes pueden ser muy útil para desarrollar esa competencia, ¿verdad? Les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, yo trabajaba en el área de administración de personal, ¿verdad? Yo estaba en un área de recursos humanos que era hard, ¿verdad? Era pago de salario. Y yo realmente quería tener en mi currículum, yo quería avanzar hacia un área de desarrollo y recuerdo que había sacado vacaciones para tener una pasantía de 12 días en una empresa donde yo iba a trabajar sobre desempeño, ¿verdad? O sea, muchas veces el desarrollar competencias o el tener experiencia implica también un pequeño sacrificio de nuestra parte, ¿verdad? Ya que el menú de ofertas que nosotros tenemos hoy quizás no es mucho, ¿verdad? Entonces también tenemos que hacer pequeños sacrificios, ¿verdad? Con mis alumnos en la universidad tuvimos también alguna experiencia donde hicimos, por ejemplo, consultoría como con los alumnos dentro mismo de la universidad, se hicieron procesos de selección también como parte de la materia, ¿verdad? O sea, todo lo que a ustedes les permita desarrollar sus competencias, aprovechen, ¿verdad? Y ahí les digo también que una forma brillante de desarrollar su competencia de liderazgo es el trabajar en proyectos y sobre todo proyectos interdisciplinarios. Yo creo que la universidad ofrece muchas oportunidades también para desde la propia carrera hacer proyectos con la comunidad, hacer proyectos con otras empresas, ofrecer algún tipo de asistencia, etcétera, ¿verdad? Y eso les va a permitir a ustedes también desarrollar las competencias que quizá hoy, si en el puesto de trabajo no le ofrece, o quizás si no tienen una experiencia laboral, sí tener esa vivencia, esa experiencia, ¿verdad? Y sobre todo también, yo creo que todas las oportunidades son oportunidades de aprender. Yo recuerdo antes del año 2000, cuando estaban los primeros cursos de la especialidad, ¿verdad? Yo en laboral arranqué en el 99, ¿verdad? Después de los 4 años de 99, sí. Después de los 4 años de etapa básica. Y recuerdo yo que hice un viaje al Brasil, un viaje de placer, ¿verdad? Un viaje de vacaciones. Y recuerdo que en mis vacaciones visité 2 institutos de formación y de institutos públicos de asesoramiento para desarrollo de gestión de talento humano en las empresas públicas en Brasil, por ejemplo, y me fui, tuve una reunión, etcétera, ¿verdad? O sea,
no hay oportunidades donde no podamos aprender. Y eso depende única y exclusivamente de nosotros, nuestra curiosidad y nuestra creatividad, ¿verdad? Como decía, le aliento mucho a que ustedes dentro de la facultad realicen actividades extracurriculares porque realmente les forma y sobre todo también es distinto el currículum, y yo les digo como selector también es distinto el currículum de un alumno cuando te muestra, yo hice este proyecto, yo participé en esta actividad, hicimos tal charla, etcétera, ¿verdad? Que una persona que estudió 5 años o 4 años y no hizo nada en ese tiempo, ¿verdad? Aunque su libreta esté impecable, ¿verdad? Y lo otro que les voy a alentar también es realmente que afiancen sus vínculos profesionales, participen de asociaciones profesionales, está la PAR, por ejemplo, que puede ser un lindo espacio para arrancar sus vínculos profesionales y como le decía, eso suma mucho, ¿verdad? Recuerdo cuando yo fui presidente de la PAR en dos periodos consecutivos, ¿verdad? Siendo bastante joven, ¿verdad? Inclusive yo había egresado en el año 2000 y me tocó a mí ser presidente de la PAR. Disculpame, Félix. Sí. Posiblemente muchos no sepan lo que es la PAR. Ahí a lo mejor tenés que Ya, perdón. aclarar un poquito. Gracias, Sergio. Asociación Paraguaya de Recursos Humanos. Lo que hace es aglutina profesionales de todo lo que sea la gestión de personas en una asociación. Entonces hay psicólogos, administradores, todas las personas que estén enfocadas, digámosle, a esa profesión, ¿verdad? Y cuando fui presidente de la asociación, yo me acuerdo, una de mis metas era evangelizar sobre la carrera en las diferentes universidades, y me tocó recorrer todas las universidades del Paraguay donde había psicología o administración o similar, ¿verdad? Y bien recuerdo yo una alumna que participó en una charla, decía, por ejemplo, yo no tengo experiencia laboral, ¿cómo yo puedo hacer para desarrollar mi experiencia? ¿Verdad? Porque ya estoy terminando la carrera y no tengo experiencia laboral. Y me acuerdo, yo le había dicho, aún me acuerdo de la pregunta, y ella me decía, bueno, yo soy recepcionista en una empresa y nosotros en nuestra empresa no hay recursos humanos. Entonces yo le decía, anímate y aceptar el desafío. Entonces, como recepcionista, hacer pequeñas cosas, le decía yo, ¿verdad? Enviar la lista de cumpleaños, organizar el cumpleaños a la gente, si eventualmente alguna persona se ausenta, llamarle para preguntar cómo está y comunicarle a su jefe, ¿verdad? Hacer la lista de, no sé, pequeños actos, pequeños gestos, ¿verdad? Después, unos años más adelante me junté con ella y me dijo, ¿te acuerdas, Feli, aquella charla donde estuvimos en la Universidad Americana? Aquella charla donde estuvimos y vos me habías dado este consejo. Yo estaba muy desmotivada porque no había recursos humanos en mi empresa. O sea, que me ofrecieron ser auxiliar de recursos humanos porque me tomé a pecho lo que vos me dijiste y me generaron la oportunidad. Entonces, muchas veces no es que no hay empleo o eventualmente no hay oportunidades, sino que esas oportunidades tenemos que generarnos y ganarnos los espacios también, ¿verdad? A mí un caso similar también me tocó. Yo trabajaba, como decía, mi primer empleo en recursos humanos fue en Cóndor y yo era un auxiliar de administración de nómina, ¿verdad? De salario. Y yo le decía a Sonia Chena, que ahora es directora del área comercial de BBVA, es una psicóloga muy reconocida. Y Sonia, yo le decía a Sonia, yo quiero hacer recursos humanos de verdad, le decía yo, ¿verdad? ¿Y por qué? Me decía, no, está bien salario, estoy aprendiendo, pero yo quiero hacer selección, quiero hacer capacitación, etcétera, ¿verdad? Y nunca había oportunidades porque realmente la empresa, la estructura era muy pequeña y no había tantas oportunidades, ¿verdad? Y recuerdo yo que ya muy inquieto, queriendo hacer otros temas, sobre todo en aquella época me interesaba mucho capacitación, le presenté un proyecto y era capacitarle a los mecánicos sobre ciertas habilidades que requería la empresa, ¿verdad? Sobre todo habilidades de resolución de problemas y trabajo en equipo, era en aquella época,
¿verdad? Y me conseguí muchos materiales, armé una charla y le dije a Sonia, creo que esto es lo que necesita la compañía ahora y yo voy a hacerlo en mis ratos libres, ¿verdad? O sea, voy a trabajar con Patricia Franco, se llamaba mi jefa, con Patricia Franco, pero esto yo voy a ir fuera de mi horario de trabajo y voy a dar esta capacitación los días sábados, ¿verdad? Y me dieron esa oportunidad y les puedo asegurar que aprendí muchísimo de esa experiencia porque tuve que liderar el proyecto, hablar con la gente de las áreas, conversar con los técnicos, etcétera, y salieron muy satisfechos de eso y fue mi primera experiencia formal de dar capacitación o gestionar una capacitación dentro de una empresa. Y yo creo que eso hasta ahora recuerdo y le agradezco mucho a Sonia también porque fue una oportunidad muy importante para mí, ¿verdad? Luego a mí, después de Cóndor, bueno, yo decía, estoy haciendo salario, yo no quiero ser una persona que solamente esté de salario, quiero aprender más. Y me acuerdo, la primera oferta que me hicieron fue hacer selección, ¿verdad? Trabajé en Manpower 2 años y la verdad que fue una experiencia muy rica, muy maravillosa. De hecho, parte de mi primera propuesta de tesina fue justamente sobre la experiencia de Manpower. Yo en 1999 ya quería hacer selección online. Yo ya habíamos presentado una tesis justamente con mi señora de hacer todo el proceso online, ¿verdad? Y lamentablemente en aquella época lo único que trabó un poco nuestro sueño de hacer ese proyecto era la viabilidad tecnológica, que en ese momento no era como hoy que tenés un Meet o tenés un Zoom y todo está accesible, etcétera. Realmente teníamos en laboratorios, universidades, etcétera, y no era muy factible. Cuando eso en el mundo no había todavía nada online, sí me acuerdo, base de datos, de reclutamiento, sí ya arrancaban, ¿verdad? Pero hoy en día eso está muy avanzado, ¿verdad? Y recuerdo que 2 Perdón, años... Félix, creo que Sí. tenés algunas preguntas ahí, o una por lo menos, me pareció ver, Perdón, no me estaba fijando en las preguntas. por favor. ¿Los cursos en el extranjero son beneficiosos para tener mayores posibilidades para aspirar al puesto importante dentro de los recursos humanos o no es necesario? Mira, yo no tuve experiencia de trabajo en el extranjero y creo que fui un bendecido por todos los empleos que tuve, ¿verdad? Pero en serio creo que agregaría muchísimo valor si tienen la oportunidad de salir y estudiar en el extranjero, sobre todo por mayores experiencias, ¿verdad? Pero hoy en día les digo, hay muchísimos profesionales que no tuvieron esa oportunidad y son brillantes, ¿verdad? Pero de vuelta les digo, si ustedes me preguntan si deben ir al extranjero a estudiar, le diría vayan. Gracias, Jorge, por la pregunta. Perdón. Félix, justamente con respecto a eso, una pregunta que va en línea, ¿verdad? Una de las cosas que estuvimos viendo con materiales, como te decía, que estábamos viendo, se hablaba mucho o se habla mucho de algunos cambios importantes en el rol del psicólogo laboral en las organizaciones antes y durante la pandemia. ¿Qué podés contarnos de tu experiencia? Y creo que lo pasaste, por lo menos la pandemia, en bebidas del Paraguay, ¿verdad? Pero ya tuviste otras experiencias anteriores, entonces debe haber alguna, podés de alguna manera sentir si cambió algo o no cambió algo. Se habla mucho, aquí hablamos mucho de lo que es el teletrabajo, todas estas circunstancias. Vos estás hoy en una empresa también de industria, en donde la presencia física es muy importante. Entonces, ¿hay cambios? ¿Tuvieron que hacer cambios o no? Si me permites, Sergio, te respondo eso en un ratito más. Así, porque anoté algunas cuestiones acá que me gustaría compartir con los chicos, ya respondo eso, ¿sí? Bueno, le hablaba de la historia de selección, ¿por qué? Porque en aquella época yo lo único que quería hacer era DO, ¿verdad? Y sin embargo me doy cuenta de que toda la vida se hace selección. O sea, yo sinceramente les recomiendo a ustedes que profundicen lo que sea selección de personal, selección en todas sus formas y utilicen mucha tecnología en los procesos de selección porque es un aprendizaje maravilloso, ¿verdad? Desde selección uno conoce todos los puestos, conoce todas las necesidades de las áreas, etcétera, y realmente
es una experiencia que a ustedes les va a enriquecer muchísimo, ¿verdad? Lo otro también que quería compartir con ustedes es muchas veces nosotros cuando arrancamos y trabajamos en recursos humanos, el mayor sueño que tenemos es hacer grandes cosas, grandes proyectos. Queremos ya implementar 360, queremos ya implementar gestión por competencia, queremos ya hacer, no sé, un proyecto de cambio cultural, etcétera. Y sinceramente yo les digo que menos es más, ¿verdad? Muchas veces tenemos que empezar con pequeños milagros, pequeñas acciones que generen un resultado muy, muy significativo en la organización y sobre todo que esté alineado también a sus necesidades, ¿verdad? Y sobre todo también que ustedes puedan demostrar cómo con poco se puede hacer mucho, porque esa es una ventaja que nosotros tenemos en lo que es la gestión de personas, ¿verdad? Que realmente sin requerir mucha inversión, hay mucho que está disponible, mucha tecnología, ¿verdad? Por sobre todo nuestro foco es ayudar a las personas de la organización, ¿verdad? Y como decía, ahora respondo a la pregunta de Sergio, ¿verdad? Yo creo que en mi experiencia particular, recursos humanos y el rol del gestor de personas dentro de la organización tuvo un rol preponderante, ¿verdad? O sea, realmente llegó un momento en que inclusive en las mesas de gerentes, los temas más importantes eran los temas de las personas, el cuidado de las personas, la continuidad operativa, la continuidad operacional, cómo íbamos a seguir operando, cómo nos iba a afectar el teletrabajo, ¿verdad? Y realmente en ese momento también tuvimos que navegar aguas turbulentas, ¿verdad? Y fue muy importante también el hecho de la madurez emocional también para enfrentar esos desafíos, ¿verdad? Porque fueron bastante complicados, ¿verdad? Y sobre todo también para hacer un cambio de paradigma muy rápido, ¿verdad? Porque el hecho de implementar el teletrabajo del día para la noche, ¿verdad? El formarle y acompañarle a los líderes también para poder enfrentar esos desafíos, ¿verdad? Para hacer ciertos cambios en la metodología de trabajo, ¿verdad? Porque no es solamente vamos a hacer teletrabajo de aquí de puertas para adentro, pero de afuera nosotros hacemos selección todavía presencial. En realidad todo se volvió online. De hecho, yo hace 2 años que no tengo reuniones con proveedores externos, no tengo entrevistas, prácticamente no tenemos entrevistas presenciales. Todos los test se hacen a distancia, online, por herramientas online, ¿verdad? Ya realmente fue un cambio muy importante, ¿verdad? Y creo que el clima organizacional también nos se vio afectado porque nosotros estuvimos íntimamente relacionados en todos los procesos de cambio, ¿verdad? O sea, todo tuvo un toque humano, Sergio, ¿verdad? Así que creo que en líneas generales los cambios se produjeron, si bien fueron cambios muy bruscos, muy intempestivos, ¿verdad? Pero siempre estuvimos nosotros desde el área de personas como un sedazo para poder, digámosle, mitigar un poco ese impacto de todos los cambios, ¿verdad? Y sobre todo también yo creo que aprendí de que a veces somos recursos humanos, objetos perdidos y encontrados, ¿verdad? ¿Por qué digo esto? Porque a veces viene un desafío como la pandemia y esto tiene que ser recursos humanos. Viene otro desafío, esto va a ser recursos humanos, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados y listos para afrontar todos esos desafíos y sobre todo también tener esa, como le decía, esa templanza, esa madurez, porque hay muchas decisiones que uno toma que van a estar prácticamente todos en contra de uno, ¿verdad? Y nosotros tenemos que estar firmes ahí y sobre todo ser sólidos, no solamente a nivel técnico profesional, sino que a nivel personal, ser una persona de valores y que encarne lo que uno dice de manera de tener esa autoridad también con los colegas, ¿verdad? Que cada uno, por supuesto, tiene sus propios intereses, ¿verdad? Les decía que nuestro foco debía ser ayudar a las personas de la organización. Y acá les hago un comentario nomás que siempre me gusta hacer en las charlas con los alumnos, es que no soñemos con escribir un libro con lo que hacemos, no soñemos con hacer un caso de estudio con lo que hacemos, hagamos cosas y emprendamos acciones que sean las necesarias para la organización.
Si esas dan resultados, van a terminar siendo un caso de estudio. Pero a veces nosotros empezamos nuestra carrera profesional y ya queremos hacer lo que se hace en Estados Unidos, lo que se hace en Europa, lo que se hace en otras latitudes, y realmente las empresas tienen sus tiempos, tienen sus procesos, tienen su grado de madurez, y eso también tenemos que saber interpretar, ¿verdad? Entonces yo les digo, les aliento a que puedan analizar en qué empresa están, qué necesidad tiene la empresa y hacer, como les dije, de menos a más. No hace falta hacer todo de una vez. Hay que pensar en proceso. Luego le voy a comentar un caso, una experiencia acerca de proceso. Creo que 10 minutos más, Sergio, después ya abro así para preguntas, ¿verdad? Mira, por mí puedes seguir 2 horas también porque está interesantísimo. Por tu tiempo no me estoy preocupado. Ya no te preocupes, estoy tomando mi tiempo también. Y Dale, ahí dale. les aconsejo muchísimo ese tema del manejo de la ansiedad, porque hoy en día nosotros los millennials, le voy a decir, ¿verdad? Nosotros los millennials tenemos muchas veces muchas necesidades de crecer rápidamente y sobre todo ese crecimiento, ustedes los jóvenes lo ven como algo vertical, o sea, muy rápido quieren ser jefe y quieren ser gerente y realmente no hay nada que no te dé el kilometraje. O sea, podés tragar libros, podés tener maestrías, pero no hay nada que las horas de vuelo del kilometraje no te den. Y realmente para muchas cosas se necesita kilometraje y horas de vuelo, o sea, mucha experiencia y sobre todo acumular muchos errores, ¿verdad? Y creo que les aliento a que sigan siendo ansiosos por su crecimiento, pero también que vean su crecimiento como un proceso, ¿verdad? A mí me tocó trabajar con muchos jóvenes, de hecho, yo creo que muchos de ellos hoy están en lugares, también son mis colegas de recursos humanos, ¿verdad? Y mis ex alumnos, ¿verdad? Y siempre conversaba con ellos y me decía, profe, yo ya sé todo, yo quiero hacer otras cosas. Y yo le decía, ¿qué es saber todo? Y yo ya sé ya hacer selección. Y yo o ya sé ya hacer capacitación, o ya sé ya hacer o yo quiero hacer otras cosas, ¿verdad? Y sinceramente uno nunca sabe todo, ¿verdad? Siempre aprende y sobre todo también es distinto también cuando uno ve, no sé, estar en selección un año no es lo mismo que estar 5 años, estar en capacitación un año no es lo mismo estar 5 años porque uno tiene la posibilidad de ver el mediano y largo plazo y ver sobre todo no pensar en el año o en el semestre, sino que tener una visión de futuro y que acompañe esa visión de futuro de la organización, ¿verdad? Entonces no se estresen tanto por su crecimiento vertical, ¿verdad? Meteórico, ¿verdad? Ser jefe ya o gerente es muy rápido, ¿verdad? Aprovechen sus horas de vuelo, aprovechen el kilometraje que le da la experiencia y sobre todo aprovechen también las oportunidades que tienen de equivocarse y de madurar en ese proceso, ¿verdad? Y cuando yo pienso, bueno, en qué mochila ustedes deberían tener a nivel de conocimiento, experiencia, yo no pienso tanto en aptitudes, ¿verdad? Sino que y tampoco en maestría, en estudio en el extranjero, diplomado, etcétera, sino que pienso más en la actitud que ustedes puedan tener como profesionales, porque ahí es lo que marca la diferencia. Y si tuviera que hacer un versus también entre la ser y el ser, yo creo que agrega muchísimo más valor el ser una persona íntegra, el ser una persona de valores, el ser una persona que sea en su conducta sea ejemplar y que lidere con el ejemplo. Entonces a ustedes como estudiantes le diría que cultiven esas dos facetas, cultiven su actitud y cultiven el ser. Y nunca dejen de tener ese deseo, esa sed de aprender cada vez más, ¿verdad? Cuando nosotros desarrollamos nuestra experiencia en recursos humanos, generalmente solemos tener un sensor que para nosotros es la palabra mágica, ¿verdad? Que es lo que dice la gente, ¿verdad? Y acá le digo que no entren en ese error porque muchas veces el microclima nos traiciona, ¿verdad? A veces escuchamos a una persona o dos personas, nos dicen, por ejemplo, bueno, acá la gente quiere tal cosa y lo hacemos, ¿verdad? Le voy a contar una anécdota. Yo estaba en una empresa industrial bastante grande, hoy en día tiene más de 1.500 colaboradores, yo en esa época manejaba 1.100 colaboradores. Y me dijo el presidente de la empresa, me dijo, Félix, acá la gente quiere hacer ejercicio en el patio, vamos a comprarle máquinas para hacer ejercicio, eso va a aumentar nuestro clima. La gente me dice, ¿verdad? Y yo siempre digo que dato mata relato, entonces me acuerdo, hice una encuesta, ¿verdad?
Por supuesto, yo al presidente de la empresa le dije, sí, por supuesto, vamos a hacer, vamos a emprender eso, ¿verdad? Pero sabía que iba a ser un gasto innecesario, ¿verdad? Y me acuerdo que hice una encuesta a todos los colaboradores de la planta industrial y les pregunté, ¿desearía usted hacer ejercicio al finalizar la tarde o en el horario de almuerzo o antes del trabajo en el patio de la empresa? Y 2 personas querían, que justamente eran las 2 personas que le pidieron al presidente de la empresa poner el equipo. Al final el equipo nunca se puso, ¿verdad? Entonces, en dato mata relato y la gente no es un buen termómetro para tomar acciones. Tengan en cuenta, por eso les decía que era muy importante el manejo de Excel y el manejo de la estadística, porque los números son los que tienen que darnos a nosotros el sustento para tomar las decisiones, ¿verdad? No funciona más el tomar la decisión desde la panza, desde la intuición, ¿verdad? Realmente tenemos que tomar decisiones desde el dato, desde lo científico, ¿verdad? Y ahí tenemos que ser un poco, irnos a la parte dura de ser científico de datos de personas también. Y les decía también que es muy importante que ustedes tengan metraje y horas de vuelo. Y les voy a contar una anécdota. Trabajaba en una empresa y el presidente de la empresa me dice, Félix, tenemos que hacer tal cosa. Por supuesto que lo que me había propuesto era algo poco ético, ¿verdad? O no ético. Y me acuerdo, le dije, mire señor, esto no se puede hacer. Y es incorrecto, ¿verdad? Y me acuerdo, pero yo soy el presidente de la empresa, yo te digo que tenemos que hacer, es necesario. Y yo me acuerdo, salgo y le digo, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Y luego salí de la reunión, hablé con los demás directores, les puse mi punto de vista, pero el presidente te pidió, tenés que hacer. Y yo le dije, no voy a hacerlo, ¿verdad? Y me acuerdo 15 días más o menos, el presidente de la empresa con quien yo trabajaba de forma muy cercana no me dirigió la palabra, ¿verdad? No me cruzaba con él y tampoco algunos directores con los que trabajaba tampoco me dijeron la palabra, ¿verdad? Porque ¿cómo voy a negarme a hacer algo que dice el presidente, ¿verdad? Y me acuerdo después tuve una reunión y le dije, ¿sabe qué? Si usted no está de acuerdo con mi decisión, entonces tienen la posibilidad de rescindir mi contrato, le dije, ¿verdad? Pero estando yo en esta empresa no lo vamos a hacer, ¿verdad? Y al final no se hizo, ¿verdad? Teniendo todos los directores de la empresa, algunos gerentes y el presidente en contra o a favor, digámosle, de esa decisión que no era ética, entonces al final, digámosle, la ética prevaleció en la decisión, ¿verdad? Y realmente le digo, ese tema de esa fortaleza emocional, esa fortaleza personal, uno con los años y con los golpes y con las frustraciones se va puliendo, se va tallando, ¿verdad? Y eso es muy necesario para nuestra profesión, el saber decir no en un momento o el saber decir sí, hagámoslo, es muy importante, ¿verdad? Pero tenemos que, aunque nos cueste el puesto, tenemos que estar nosotros dispuestos, digámosle, a poder defender lo que nosotros creemos, ¿verdad? Reconocer los errores, por supuesto, es algo muy importante. Yo le decía, de los errores se aprende, pero también tenemos que ser humildes, decir, me equivoqué, ¿verdad? Y nosotros como profesionales estamos en un rubro que es muy, muy chico, ¿verdad? Realmente hay pocos profesionales y ahí yo le digo, la generosidad tiene que ser una nota que nos caracterice, ¿verdad? Que podamos llamarla Sergio, que podamos llamarla Jorge. Jorge, tengo esta duda, ¿me puedes ayudar? ¿Sabes qué? No sé cómo actuar en este momento, ¿qué me sugerí? Etcétera, ¿verdad? Realmente no ser tan mezquinos, digámosle, en el conocimiento, y lamentablemente eso sucede muchas veces cuando uno trabaja ya en el ámbito profesional, ¿verdad? La otra cuestión que quería compartir con ustedes en estos últimos 5 minutos es realmente sean aliados de la tecnología, no tengan miedo a innovar. Lamentablemente muchos de nuestros rubros no son amantes de incorporar tecnología a la gestión y realmente les digo, en todo lo que se pueda,
tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque se optimiza, se saca un poco grasa de los procesos que hacemos dentro de la gestión de personas, ¿verdad? Y realmente les digo, no le tengan miedo, ¿verdad? No le tengan miedo. Por otro lado, también les voy a contar una anécdota de 2 minutos nada más, ¿verdad? Yo trabajaba en una consultora de recursos humanos, era gerente, y me acuerdo me contrataron y yo me fui a revisar los procesos que estábamos haciendo y hacíamos como, le teníamos a los postulantes más o menos 2 horas y media de evaluación. Y yo le digo a ellos, ¿para qué hacemos la evaluación? No, y esto hay que hacer siempre, siempre nosotros hicimos. Ok, vamos a preguntarle a los clientes si le agrega o no le agrega valor. Y me acuerdo que algunos clientes con los que teníamos contrato le llamo y le digo, ustedes usan el informe, leen el informe, ¿qué les interesa el informe? Y cuando nos dimos cuenta que no agregaba valor, le sacamos, dejamos hacer las evaluaciones porque, salvo que el cliente nos solicite, ¿verdad? Y esa fue una decisión muy fuerte que habíamos tomado. Lo mismo también hice en otra compañía, en una empresa industrial también estuve. Y cuando encontramos la herramienta justa para agregar valor, la tomamos y luego de 5 años hicimos una reducción de la rotación de la compañía. Estaba por el 50%, bajamos a 13%. En los vendedores fue dramático el descenso de la rotación. Y recuerdo que también la productividad aumentó 100%, ¿verdad? Pero porque utilizamos la herramienta correcta y supimos tomar las decisiones. Tanto así de que cuando una persona era entrevistada, me decían, bueno, queremos saber si Recursos Humanos aprueba esto con el test. Se dan cuenta la diferencia, cuando agrega valor y cuando no agrega valor una práctica de gestión de personas, ¿verdad? Mira, tengo tanto que decirle. Anoté tantas cosas para compartir con ustedes, pero dejo unos minutos para que me puedan hacer preguntas y en lo posible responder. Excelente, Félix. De primer nivel, como te decía, se iba a quedar corto esto. Entonces aprovechemos ahora rápidamente. Preguntas, por favor, chicos, por micrófono. Creo que tenés una pregunta, si mal lo vi por ahí, Sí, profe, Félix. yo hice una pregunta. Sí, dale, Jorge. Licenciado, la famosa frase, si vos no haces, allá afuera hay otro que va a venir y va a hacer. ¿Cómo enfrentar esa frase que viene directo de un jefe, ¿verdad? Y no es tu lugar, Jorge. No es tu lugar. ¿Verdad? Hace poco creo que en Facebook vi una frase que decía, por ejemplo, la botella agua, ¿verdad? La botella agua cuesta 2.000 en el mercado, 4.000 en el súper, 10.000 en el hotel y no sé cuánto en otro lugar, ¿verdad? 15.000 quizá, ¿verdad? El mismo producto, pero en uno le valoran más que en otro, ¿verdad? Buscar la organización que te valore, ¿verdad? Salí de ahí, no es tu lugar. Ok, otras preguntas, por favor. Mil disculpas, Sergio, por haberme salido del libreto que vos me habías propuesto, ¿verdad? Pero es excelente, excelente, porque aparte de ser práctico, es inspiracional, que es lo que sirve, ¿verdad? Así que es muy útil eso. yo Sergio, Sí. una última cosa también antes de Elena. Miren, chicos, ustedes aprovechen al máximo la universidad porque es un espacio donde justamente están abiertos para aprender. Yo creo que esto de no prender las cámaras, no participar, etcétera, no agrega mucho valor a su experiencia como estudiantes, ¿verdad? Sé que tenemos muchos problemas de señal, etcétera, ¿verdad? Pero participen, pregunten, ¿verdad? A mí, yo me acuerdo en las clases, a mí me pedían por favor los compañeros que no haga preguntas, ¿verdad? Pero era una manera que tenía de aprender, ¿verdad? Bueno, a mí me gustaría preguntarte algo, Félix. Sí, Jorge. ¿Qué le pedís a los psicólogos junior que vas a tomar en tu organización? ¿Qué competencias, qué necesidades tenés qué formación debe tener básicamente? Mira, Jorge, gracias por la pregunta, porque voy a responderte con lo que dije anteriormente. Actitud más que aptitud y ser más que hacer,
¿verdad? Yo creo que yo como profesional le puedo dar muchas herramientas, pero si no tiene actitud y no tiene el ser, eh, sobre todo yo siempre digo, busco brillo en los ojos, ¿verdad? Esa gente que tenga deseo realmente de crecer, de desarrollarse, etcétera. Ese es el mejor talento, ¿verdad? Yo entrevisté mucha gente para mi equipo y realmente eso es lo que busco, ¿verdad? Una última pregunta, Félix, y ya te liberamos. Sí, ¿Cómo Sergio. manejaron ustedes el tema del... sabemos todo que en esta pandemia los trastornos mentales se elevaron y eso no se convirtió en una burbuja, las organizaciones no se convirtieron en una burbuja para librar eso. ¿Qué acciones tomaron porque estuvimos viendo, ¿no?, con otros materiales, acciones que hicieron otras empresas para trabajar eso, trastornos de ansiedad, estrés postraumático, etcétera? ¿Pudieron ver algo de eso ustedes o no sintieron ese problema? La verdad que, Sergio, nosotros creo que vamos a tener una pandemia de enfermedades mentales posteriormente a esta pandemia, ¿verdad? Es un tema que preocupa. Nosotros, ¿cómo lo abordamos? Principalmente soporte a los líderes, ¿verdad? Tuvimos muchas charlas con ellos de maneras de acompañar a sus equipos en situaciones de estrés, situaciones que puedan requerir un poco de algún tipo de intervención. Sobre todo, mucho desarrollar la escucha, ¿verdad? De hecho, hoy en día nosotros tenemos una psicóloga clínica que está trabajando con nosotros para intervención de ciertos casos particulares, ¿verdad? Que requieren justamente una atención distinta, ¿verdad? Realmente yo creo que esto se va a agudizar, ¿verdad? Y tenemos que estar atentos nosotros como profesionales a las acciones que podamos hacer. Por un lado, todo lo que sea salud mental y calidad de vida dentro de las empresas, como un abordaje así general, ¿verdad? Pero también puntual de soporte a los líderes y soporte a las personas que están sufriendo esto, ¿verdad? Magnífico, es lo que les suelo hablar de lo que se habla en la pandemia, la cuarta ola, ¿verdad? Que es el tema de la salud mental, que es lo que vos estás anticipando y estás exponiendo. Bueno, Félix, en honor a respetar tu tiempo también y a tus otras actividades, simplemente agradecerte por este, creo que no muy largo tiempo, pero riquísimo en cuanto a tus experiencias, este, conocimientos y por supuesto dar, como dijiste, no tener ese egoísmo en guardar todo, sino principalmente mostrarles cómo una persona, a pesar de diferentes circunstancias, puede hacer cosas diferentes y llegar a un nivel en donde vos estás hoy, más allá de que sea un cargo jerárquico, no me estoy refiriendo a eso, sino a cómo uno puede sentirse pleno profesional y personalmente, así como por lo menos te siento yo. Así que me gustaría agradecerte primero, yo como docente de esta cátedra, y bueno, y por ahí dejarle a los dos Jorges, Jorge como coordinador de psicología de la filial Paraguaría, Jorge Leiva como delegado que estuvo hoy moviendo cielo y tierra para toda esta gente que estaba viendo, que puedan darte algunas palabras más y ya cerramos y te dejamos libre para tus actividades. Excelente. Bueno, Adelante, nada, chicos. agradecerte por tu presencia. Es algo que nosotros como docentes sabemos a qué te referís cuando pedís que estén siempre en formación continua y que no se queden con lo que aprenden en la facultad. Y bueno, esa es nuestra lucha, ¿verdad? Si conseguimos que estos chicos puedan tener esa pequeña, poder germinar esa pequeña semilla de curiosidad y de querer investigar, bueno, está nuestra labor cumplida. Así que muchas gracias, Félix, muchas gracias, Sergio, y Jorge, espectacular la transmisión, gracias. Ahí les dejé mi número de teléfono y mi correo electrónico por si quieren chatear conmigo, porque veo que muchas preguntas quedan colgadas, pero realmente a las 7 tengo otra reunión, por eso nomás les tengo que dejar, ¿verdad? Si eventualmente tenemos otra oportunidad de contactar, sin problema. Así que muchísimas gracias y le digo gracias de vuelta por la oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, fantástico, Félix, por todo y seguramente esto va a meritar una segunda charla contigo porque hay mucho todavía
por contarnos de tu experiencia. Así que muchas gracias, ¿sí? A las órdenes, Sergio. A las órdenes de todos. Gracias. Gracias, chicos. Vamos, chao, chao.